los cubanos teníamos prohibido, escuchen bien, entrar a los hoteles o incluso bañarnos en playas donde estaban los hoteles. ¿Qué pasaba? Esto solo existía una vez que triunfa la revolución, solo era permitido para los extranjeros. Los cubanos no teníamos derecho a entrar a los hoteles. Escuchar música en inglés era prohibido. Llegaban a meterte a la cárcel si te escuchaban oyendo música de los Beatles. Celia Cruz era prohibido escucharla en la isla. Pero fíjense, miren qué hipocresía. A ella no se le dejaba escuchar, pero sin embargo sus canciones, que eran famosísimas a nivel mundial, sí eran cantadas por otros artistas dentro de la isla, pero eran artistas que respondían a los intereses de ellos, o sea, que no hablaban mal de la isla. Gloria Estefan, además de eso, Willy Chirino, y ni hablarles del mismísimo Julio Iglesias, simplemente por ir a cantar a Chile en los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet. Hello. Estoy hablando en inglés porque alrededor mío solo se escucha puro inglés. Las personas hablando diferentes idiomas. El español también, pero más el inglés. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar de algo que estando en este lugar me hizo recordar parte de la historia de mi país. Y quiero contársela a ustedes también para que sepan y aprendan un poquito. Sin más preámbulos, vamos a pasar el vídeo porque son bastantes cosas, curiosidades, o sea, parte de la historia de Cuba. La historia de Cuba ya está escrita en los libros, pero existen muchas cosas que pasaron también, que forman parte de nuestra historia, pero que no se dice en ninguna parte. Y hoy se las quiero comentar para que aprendan. Porque como existe historia de México, existe también historia de Cuba que debería ser prohibido olvidar. Como siempre les digo, reproduzcan los anuncios hasta el final, por favor, y no los omitas. Y si se van a suscribir, siempre toquen donde está la campanita. Cuando diga suscrito, vuelves a tocar. Tocas donde dice todas para que todas las notificaciones de todos los videos te estén llegando, ¿ok? Sin más preámbulos, pasemos al video. Y me van a preguntar, ¿por qué entonces este lugar te recordó esas cosas que les voy a mencionar? Bueno, pues donde estamos es hotel, puro hotel. Estamos en las playas, Playa Caracol para ser específico. Yo no voy a presentarles a ustedes un video de cómo la pasé en la playa, porque eso lo van a ver en el canal de Nola. Ya eso sí vería entonces qué vamos a hacer aquí y qué descubrimos en este lugar. Pero hoy me hizo recordar varias cosas, que es lo que voy a hacer en este video. Pues lo primero es esto, los cubanos teníamos prohibido, escuchen bien, entrar a los hoteles o incluso bañarnos en playas donde estaban los hoteles. ¿Qué pasaba? Esto solo existía una vez que triunfa la revolución, solo era permitido para los extranjeros. Los cubanos no teníamos derecho a entrar a los hoteles. ¿Por qué? Como existía una gran campaña ideológica en contra del imperialismo yanqui, o sea, en contra de los enemigos, Fidel Castro decía que no era bueno el capitalismo, no era bueno tener contacto con los yanquis, o sea, con los Estados Unidos. Por tanto, ningún cubano tenía el derecho o tenía permitido ni entrar a playas donde era solo para turismo, ni a los hoteles, no tenían permiso. Hay ciertos testimonios, esto ya viene siendo un modo de chisme, de algunos de los extranjeros que estuvieron en esa época, que decían que, por ejemplo, ellos sí veían pocos cubanos, para no decir que ninguno, en los hoteles, no como ahora, que ahora sí ya los cubanos se ven en los hoteles y se ven extranjeros, se ve la mezcla. Pero en esos tiempos no existía y sin embargo los habían escondidos en las mismas instalaciones del hotel, en, digamos, callejones. ¿Por qué? Los cubanos se escondían porque no te podían ver hablando. En un video anterior les hablé que en Cuba prosperar o que te vean haciendo cosas que están en contra de las leyes, la gente te chivatea, te sapea, como dicen los mexicanos. Entonces muchos se escondían en los callejones y algún que otro extranjero que hablara español le pedían de favor que le compraran cosas básicas, lo que es un tubito de pasta, un jabón, un champú. ¿Por qué? Porque no teníamos en las tiendas, pero sin embargo las tiendas de los extranjeros estaban súper abarrotadas y llenas de cosas. Entonces, necesidad al fin, la gente lo necesitaba y entonces le pedían de favor a algún extranjero, pero sin que se supiera. El extranjero iba, los ayudaba. De hecho, muchos llegaban a darle hasta dinero como
por lástima, vamos a decirlo así, porque realmente eso lo que da es lástima. Pues esa es la primera curiosidad. Nosotros, viviendo en un país, imagínense ustedes los mexicanos, que independientemente que no estés albergado, o que no estés instalado, mejor dicho, en un hotel, y que en la playa no te puedas bañar porque solo los del hotel son los que tienen que bañarse. No pasa acá, claro, todo esto es público. Ahora, yo creo que sí, que la mayoría de las playas, o creo que todas, en Cuba son públicas. Pero, ¿por qué cambió entonces? Quizás por la presión mediática o por la violación de derechos humanos que se estaba cometiendo. Entonces quizás empezó a moverse eso y empezó a permitirse que la población cubana pudiera entonces participar y disfrutar de sus playas, de su isla, de su país. Imagínense la ideología de este tiempo, que como les dije, que hacía Fidel Castro, decía que como juntarse con extranjeros podía ser malo. ¿Por qué? Porque podía tener contacto con el imperialismo, pero era inteligencia. Si él evitaba que las personas de Cuba conocieran realmente la realidad de otros países, o sea, salir de Cuba, que no es eso lo que estoy mostrando nada más. Acuérdense que Cuba es una isla. Cuba no tiene cómo tener contacto con el exterior, a no ser que sacan en vuelos. Como la mayoría de los cubanos no conocían nada más que la isla, tener contacto con los extranjeros podía entonces hacerlos cambiar de opinión de lo que se estaba vendiendo de propaganda. Entonces, ¿qué decía? Está prohibido terminantemente incluso que te vieran hablando con los extranjeros. Pero eso no es todo. Imagínense, si creías que esto era algo absurdo, imagínense entonces que escuchar música en inglés era prohibido. Llegaban a meterte a la cárcel si te escuchaban oyendo música de los Beatles. Eso famoso que todos conocemos. Sobre todo esa canción de All You Need Is Love. O sea, todo lo que necesitas es amor. Que usted esté tarareándola o esté escuchándola y si te ven por la calle te metan preso. Es triste, ¿no? Pues en mi país pasó. Si te escuchaban oír música de los Beatles o música en inglés, usted iba preso. No solo los hoteles. Imagínense que las personas tampoco tenían posibilidades, o sea, prohibido, claro, disculpe, de ir a los bares, montar yates, ir a restaurantes como el del Hotel Nacional. No, los cubanos ahí no podían entrar. No solo los Beatles fueron prohibidos. No sé si recuerdan, de hecho, cuando yo llegué acá a México, la primera vez que llegué, me hablaron de Celia Cruz. Yo no sabía tanto de Celia Cruz hasta que no salí y empecé a investigar. ¿Por qué? Porque no se podía escuchar Celia Cruz, esa embajadora de la música cubana que brilló, pero a las afueras de Cuba, sobre todo en los Estados Unidos, ella no llegó a brillar tanto en nuestro país. Hay rumores de que se dice que cuando triunfa la revolución, Fidel Castro la escuchó cuando estaba en la sierra, o sea, cuando estaban escondidos haciendo una lucha interna para tratar de liberar el pueblo de Cuba, que a él le encantaba la música de Celia Cruz. Una vez en un restaurante, ella estaba invitada para hacer con su banda, ¿no? Estar cantando y llega Fidel Castro. En ese momento que llega Fidel Castro, todos dejan de hacer lo que estaban haciendo y se levantan a saludarlos. Pero Celia Cruz no lo hizo. Celia siguió cantando, que fue para lo que la contrataron. De hecho, alguien le dice, Celia, Fidel te quiere conocer. Él siempre quiso conocerte estando desde allá en la sierra. Ella, muy serio, dijo, a mí me contrataron para cantar. Si él quiere verme, que venga. Eso a Fidel no le gustó. Según después dicen las voces malas, como decimos en mi país, dicen las malas lenguas, que cuando ella sale al exterior, en el exterior también tuvo unas palabritas donde denigró un poco quizás lo que estaba pasando en la isla. Quién sabe, quizás hasta habló mal de Fidel. Eso fue la sentencia para ella. Pues Fidel, el presidente, no la dejó entrar más a Cuba. Por eso Celia hablaba con tanto odio de ese país, donde no la querían, a tal modo que su madre falleció y no fue capaz de despedir o tener el duelo que necesitaba. Por tanto, Celia Cruz era prohibido escucharla en la isla. Pero fíjense, miren qué hipocresía. A ella no se le dejaba escuchar, pero sin embargo sus canciones, que eran famosísimas a nivel mundial, sí eran cantadas por otros artistas dentro de la isla, pero eran artistas que respondían a los intereses de ellos, o sea, que no hablaban más de la isla. Eso sí pueden entonces tararear sus canciones, pero entonces tú no podías escucharla a ella, pero sus canciones de otras personas sí lo podías hacer.
Eso es hipocresía, eso no es justo. Bueno, a ella no le permitieron entrar. Para que veas entonces hasta dónde llega el nivel de, ¿cómo le decimos a eso? Dictadura. Hay que aclarar algo, cuando se habla de Celia Cruz no se dice que ella hablaba más de la isla, al contrario, ella era muy fanática y defendía y ponía bien en alto su tierra, a tal modo que cuando ella logró entrar a Cuba, ella llegó y cogió un puñado de tierra y le dio un beso a su tierra, porque ella decía que ella era cubana, ella defendía mucho sus raíces. Yo también lo hago así. Ahora, de quien ella hablaba mal era de Fidel Castro, o sea, del gobierno, a tal modo que ella dijo que en un país donde a ella no la quieren y donde no es bienvenida, por tanto ella no la representa ese país, ese gobierno, disculpe. Pero ella no fue la única que se le prohibió escuchar en la isla. Gloria Estefan, además de eso, Willy Chirino, y ni hablarles del mismísimo Julio Iglesias, simplemente por ir a cantar a Chile mediante, en los tiempos, disculpen, de la dictadura de Augusto Pinochet. Mientras que estaba en esa dictadura, Julio Iglesias fue a cantar allí y una vez que fue a cantar a la isla, no le permitieron cantar. No pudo cantar más en Cuba, simplemente por cantar en un país donde había una dictadura. Algo que era también prohibido y un poco absurdo. Imagínense que en Cuba era prohibido tener chip o tener teléfono. El chip, nosotros le decimos tarjetica o línea. Bueno, eso era prohibido tenerlo en Cuba. Ahora, tú dices, ¿cómo entonces los cubanos tenían un chip? Hasta 1993 fue más o menos que se les permitió tener chip o teléfono a los cubanos. Entonces, antes de 1993, ¿cómo lo lograban tener? Un ejemplo, yo estaba en las afueras de la isla. Yo me había ido para otro país, o Estados Unidos. Y cuando venía entonces a la isla a pasar vacaciones, o no sé, venía de visita, sí me podía comprar un chip o un teléfono. O sea, para los extranjeros sí se podía tener. Los cubanos eran los que no podíamos tenerlo. El extranjero venía, compraba su chip y compraba su teléfono. Al irse, ese chip no le sirve para nada. Y bueno, el teléfono me lo puedo comprar en mi país, que está más barato incluso. ¿Qué hacían entonces? Tú eres familiar mío o eres amistad mía, yo te voy a dejar mi teléfono con mi chip. Y así fue que algunos cubanos se hicieron de teléfono y se hicieron de su línea. Pero no era permitido hasta 1993 que empezó la telefonía y ahí sí se empezó a abrir un poquito más la posibilidad de que todos le empezaran a llegar a los teléfonos celulares y a los chips. Algo más, las propiedades. Imagínense que tú tengas un carro o tengas una casa y que el Estado te permita, disculpen, no te permita, o sea, te prohíba vender tu casa o vender tu carro. Ya yo no lo quiero, ya lo necesito, o me voy a mudar para otra parte o me voy para otro país. Y no te permitían entonces vender tu casa o vender tus propiedades, digamos un carro, una bicicleta. ¿Te imaginas que ni una bicicleta pudieras vender? Entonces, ¿qué hizo la gente? Si a mí me interesaba tu casa y tú tenías que irte y ibas a venderlo, ¿cómo te podía entonces comprar la casa si era prohibido? ¿Qué hacían la gente? Se casaban, somos vecinos, no tenemos que casarnos realmente porque tú no me gustas, yo no te gusto, pero nos casábamos por civil. O sea, iban allí, firmaban el papelito, supuestamente nosotros nos casamos, y así entonces era que se pasaba las propiedades mías, yo se las paso a ti como mi esposa, aunque seamos vecinos. Y tú, por debajo del agua, me dabas el dinero y ya, mi casa pasaba a ti. Así era como había que hacer. Fíjense qué estupidez y cómo. Entonces el cubano tenía que ingeniársela para poder lograr comprar una casa que yo lo que quiero es darte dinero y tú lo que quieres es venderla. Y es tuya, es tu propiedad, pero no se podía.
Imagínense, tener dólares llegó a ser penalizado por el gobierno. Imagínense entonces que ustedes tengan dólares y que lo vayan a comprar cualquier cosa en un Chedraui o en un Soriana o en un Bodega Aurrerá, cualquiera de esas partes o esas tiendas que ustedes, o supermercados, mejor dicho, que ustedes conocen. En mi país, tener dólares llegó a ser penalizado. ¿Por qué? Porque era de los yanquis, era del enemigo. Entonces, se emitió una ley donde al que agarraran con dólares, que tenía dólares, podía ser que te lo mandó un familiar, no importa. Si usted tenía dólares, usted iba preso. Esa ley, mientras que duró, el tiempo exacto no lo sé, pero por ejemplo, si a usted lo agarraban que tenía dólares, usted lo metieron preso. Una vez que se derogó, me imagino que haya sido en el periodo especial, que hicieron un proceso llamado rectificación de errores, o sea, cosas que estaban mal, supuestamente y había que arreglarlas para mejorar la economía debido al mismo periodo especial, que entonces despenalizaron el dólar. Y ahí entonces, en ese tiempo que duró esa ley que te penalizaban por tenerlos, se liberaron esas personas que cogieron presa una vez que te agarraban con dólares. Imagínense que hay anécdotas que hablan acerca de que existían bailarinas que bailaban en bares o restaurantes donde había muchos extranjeros. Esos extranjeros, como es común, es normal que te den propinas. Las propinas son en dólares, en billetes. Esa mujer tenía que coger y envolver sus dólares, meterlos en un preservativo e introducirlos en su vagina, porque si a ella la cogían con sus dólares, entonces la podían meter presa. Se acababa su carrera artística y ella no estaba haciendo nada en otro mundo, simplemente por bailar bien y caerle bien a las personas le daban propina. Pero si a ella la agarraban con esa propina, era capaz de meterla presa. Y ella no iba a arriesgar su vida o a arriesgar su carrera simplemente por una ley absurda. Lo otro, imagínense entonces que ustedes les paguen en pesos mexicanos. Digo pesos mexicanos porque estoy en México. Si estuviesen en Uruguay, los uruguayos, no sé ni cómo se llama el dinero. Pero bueno, imagínense que ustedes les paguen normal con su salario, nosotros con pesos cubanos, y que las tiendas las creen en MLC, en dólares. El dólar que fue penalizado, ahora las tiendas las crean en dólares. Entonces usted, con su dinero cubano, que te paguen dinero cubano, y no puedas comprar porque las tiendas que tienen algo, porque ya ni tienen tampoco, están en pesos americanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues así pasa en mi isla. ¿Quién inventó la ley? ¿Quién sabe? ¿Qué le hacemos? No se sabe. Ay, México, te llevo en el corazón, libre como el águila que vuela sin dirección. Tus montañas cuentan historias de lucha y revolución. El maíz y el agave alimentan mi pasión. Te libraste del yugo, te abrazó la libertad. El internet en Cuba llegó a ser prohibido y censurado. Imagínense, cuando usted busca en Google cualquier información o en cualquier otra página de internet, vas a encontrar información que puede ser veraz, información que puede ser incorrecta o que puede ser desconfiable. Entonces depende de la capacidad que tiene el lector de identificar cuál es confiable y cuál no es confiable. Claro, para eso existen estudios, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba en Cuba? Llegó a ser prohibido y censurado el internet. El internet es una de las formas, una herramienta que tenemos de estar informados con todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero no solo en el país que estés, en todo el mundo. De hecho, lo que pasó ahora mismo en Venezuela, cuando se llevaron a Maduro, lo supo el mundo entero. ¿Pero por qué? Debido al mismo internet. O sea, mejor dicho, gracias al internet. Entonces, Fidel inteligentemente prohibió esto porque era una de las formas de mantener informado al pueblo. Y entonces, ¿cómo las personas en las universidades o en las escuelas buscaban información? Bueno, existían unas intranet, o sea, red interna, donde había mucha información, pero era red interna que pasaban por filtros, que ellos analizaban si no tenían problemas políticos e ideológicos. O sea, si la red tenía información que pudiera desviar o hablar acerca de los yanquis de forma positiva o cosas así, eso era mal y por tanto el pueblo no podía saberlo. Ellos buscaban la forma de que no tuviese contacto ninguno con quitar la tarea ideológica que ellos estaban haciendo en contra del enemigo. Imagínense entonces si apareciera información que hablara a favor de ellos. No, eso era un infarto de edad. Pues entonces lo que sabían eran intranet, y por ahí era que las personas llegaban a informarse y estar en contacto, digamos, con el mundo exterior. Por eso es que muchos de los cubanos no sabemos ni la mitad de las cosas que pasan a nivel mundial y nos sorprendemos por cualquier cosita. Que, a ver, es entendible que las personas de otros países no sepan esto, porque esto solo lo sabemos los cubanos. Pero lo que no es entendible es cómo
a esta altura, donde todos y tantas personas que salen de la isla son capaces de hablar lo que sufríamos y lo que seguimos sufriendo, ¿por qué se sorprenden cuando a veces les preguntamos, ¿y esto existe? O nos sorprendemos por cositas tan sencillas para ustedes, pero que para nosotros son nuevas. Es por esto, porque en Cuba el internet fue censurado, fue prohibido. Incluso ahora mismo no todos le llegan. Cuando se va la electricidad se hacen cortes completos del internet, o sea, frecuentes. Hay partes que se va la electricidad, pero sin embargo sigue habiendo internet. Pero ahora se ha usado más de moda de que una vez que se va la electricidad, se va el internet. Yo a veces me echo hasta 72 horas sin hablar con mis padres, no saber nada de ellos. ¿Y por qué? Porque tratan de quitar el internet para que las personas no estén informadas de lo que está pasando. Mal, porque al final ahora todo el mundo con un celular graba y nada más que les cojan un poquito la conexión, pues suben y todo el mundo se entera. Cuando tengan la posibilidad de conectarse, claro. Pero ese era el objetivo de ellos, evitar que las personas estuviesen en contacto con el exterior. Algo que estuvo también prohibido, reconocido a nivel mundial, o sea que todos lo conocemos y creo que lo hablé en el video de diciembre en la Navidad. Pues sí, en mi país estuvo prohibida la Navidad. Esa actividad, digamos, fecha tan memorable que todos esperamos con ansias porque así compartimos con la familia y es una de las etapas más bonitas del año. De hecho, creo que es la más bonita de todo el año. Bueno, en mi país estuvo prohibida. ¿Con qué justificación? ¿Qué pasaba? En el 1969 se estaba buscando que el país empezara el nuevo año logrando 10 millones de producción azucarera, o sea, se llamó o pasó a la historia como la zafra de los 10 millones, o sea, lograr 10 millones de toneladas de azúcar. Claro, no se cumplió, pero pasó entonces. ¿Qué dijo Fidel? No podemos estar distrayéndonos con las fiestas burguesas, o sea, le llamamos así, fiestas burguesas a eso, porque entonces nos vamos a llegar al plan que tenemos, que son los 10 millones de toneladas de azúcar. El pueblo, como era muy fidelista, literalmente eran fidelistas y confiaban mucho en su palabra, prohibieron en ese año se prohibió la Navidad, hasta que se lograra hacer la producción que nunca se logró, la verdad no se logró. Pero entonces lo más justo es que si empezando el año 70, tú no logras la zafra de los 10 millones, ya no la vas a lograr, que era lo que querías. Entonces, en diciembre de 1970, tú tenías que haber instalado nuevamente la Navidad. Él se acogió a eso, se aprovechó y se demoró por volverse a instalar la Navidad en Cuba debido a él, ¿no? De 28, 29 o 30 años respectivamente. Se eliminan en 69 por la supuesta zafra de los 10 millones, pero tú tenías que volver a reincorporarla en 1970. No la reincorporó. También era por la ideología marxista, ¿no? Comunismo, que desapega un poco la idea de la ideología de la religión. Y como él no confiaba mucho en la religión y tenía su cosita, digamos su riña, como decimos en Cuba, con la parte de la religión, entonces él prohibió eso por 28, 29 o 30 años respectivamente. Cosa que estaba mal, porque si fue por esta justificación en 1969, ¿por qué entonces me la prohibió por 28 años? Pues sí, mis amigos, la Navidad estuvo prohibida hasta no ser en 1998, que se volvió a instalar debido a una visita del Papa Juan Pablo II. Se anunció su visita y entonces él vuelve a reincorporar la Navidad. Mientras que estuvo prohibida, algunas familias la celebraron, pero escondidos, clandestinamente en sus casas por décadas. Pero así de que hubiese la decoración externa, no se hacía. Eso era internamente en la casa, compartir en familia, comer y estar en Navidad. Pero las decoraciones externas que se ven actualmente en cualquier sitio, en cualquier ubicación, restaurantes, hoteles, eso en Cuba no estuvo permitido durante 28 años.
vamos a hablar de la parte de la comida. Ya sería el último tema. Imagínense que los campesinos son capaces de producir sus propios alimentos, pero sin embargo no pueden venderlos a otras personas. En nuestro país se implantó una ley que usted era capaz de cosechar por sí. O sea, tú tienes una vega, pongamos el ejemplo de los padres y el abuelo de Nola, bueno, el padre y el abuelito de Nola, donde ellos cosechan sus propios alimentos, pero no pueden venderlo a particular si ellos quisieran. Ellos tienen que venderlo a una cooperativa y la cooperativa es del Estado, no es algo que es particular. Ellos tienen que venderlo a una cooperativa y entonces a un precio más o menos asequible. O sea, en otras palabras, lo que ellos cosechan, pasan trabajo, donde el Estado no les da nada, no les da ni fertilizantes, ni les da instrumentos con los cuales trabajar la tierra, ni semillas para poder producir. Entonces ellos tienen que sembrar sus alimentos, pero se lo tienen que vender al Estado. ¿Qué pasa? Existen muchos guajiros, vamos a decirle así, muchos campesinos, mejor dicho, para que nadie se sienta ofendido, que se lo venden a otro particular. Por ejemplo, yo vengo, necesito tomate, no tengo nada que ver con el Estado, y les compro unos tomates. Eso es por debajo del telón, como decimos nosotros, por la izquierda. Pero viene siendo ilegal. Tú lo puedes hacer, pero si te cogen, es ilegal. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado implantó esa ley en ese tiempo, pero es una ley que se mantiene todavía en la actualidad. O sea, si los padres de Nola quisieran vender su tomate, no puede. Que sé que muchas personas han dicho, bueno, que vendan y tienen una buena cosecha. No, ellos eso no lo pueden vender a otra persona. Tienen que vendérselo al Estado con un precio ínfimo y el Estado es quien entonces después se encargaría de revenderlo, sin haberte dado nada, sin haberte ayudado en nada. Y entonces lo que tú cosechas, que tú pasaste de trabajo, se lo tienes que vender a ellos. Cuánta injusticia, ¿no? Pues esa ley se implantó en ese tiempo, que era cuando Fidel todavía estaba de presidente, pero sin embargo, en la actualidad todavía se mantiene. Cuéntame, ¿qué te parece? Existen muchos cubanos del exilio que pasaron por esto, incluso por más, porque incluso llegaron a ser obligados a exiliarse, o sea, a irte del país. Si no te gusta, como yo estoy implantando las reglas en este país, pues te vas. Y muchos tuvieron que irse obligados, metiéndose en balsas inventadas, o sea, embarcaciones pequeñas inventadas por sus propios medios para poder irse, arriesgando su vida. Gracias a Dios muchos lograron llegar, pero muchos no lograron llegar, incluso niños, madres embarazadas, de todo. Eso fue una catástrofe real. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba implantando y con la dictadura. Lo que les puedo comentar es poco. Existen muchas otras historias tristes. Si eres de esos cubanos que te pasó, pues no olvides, por favor, comentar acá para que todos sepamos lo que te pasó. Y si conoces de otra historia, pues coméntala y así nos enteramos por ti de alguna de las otras leyes absurdas que se implantaron en nuestro país y que quizás a ti también te afectaron. Porque sé que existen muchas historias por ahí regaditas. Y de esta forma voy terminando mi vídeo. Nos vemos en un próximo encuentro que sería para la próxima semana. Como siempre les digo, para mí es un placer hacer videos para ustedes y que lo disfruten tanto como yo. Y que ustedes sean partícipes de nuestra historia. Chao, chao. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game.